Bueno, vamos a hacer sífilis, queridos. Esto sí se acuerdan, ¿verdad? Este tema de infectología. Entonces, antes el tema, chicos, en el Meneghelo estaba como sífilis congénita, es decir, del recién nacido nomás. Pero se ha visto que no siempre, pediatría, acuérdense que incluso corresponde hasta adolescente, ¿verdad? Pero particularmente hay casos de abuso sexual en niños escolares, no tanto en preescolares, pero ya en escolares. Entonces, por desgracia, algún niñito puede contraer la sífilis adquirida. Entonces, vamos a hablar así bien rapidito y van a recordar todo lo que conocían bien rapidito de la sífilis, ¿ya? Esto es una enfermedad contagiosa de carácter venéreo. Esta sí que es contagiosa y está clasificada dentro del grupo de las enfermedades venéreas. Su etiología la conocen bien, es el treponema pálido, que este sí es terriblemente susceptible a todo lo que, digamos, la espora no respondía. Muere muy rápidamente fuera del organismo y está afectado por la mayoría de los antisépticos. El simple jabón, el jabonarse con un jabón de lavar ropa, cuando sea que es el más eficaz, puede gran cantidad de matar a los treponemas, ¿no? Por eso se habla que es un excelente espiroticida. Por esto se acepta que el 100% es por contagio directo. A veces vienen las madres y nos dicen con su hijita adolescente y dicen, mi hijita se ha contagiado de sífilis en la piscina o en un baño público, en el jaboncillo, en la toalla. No hay eso, no hay. Es por relación directa, es decir, por relación sexual, y si no ha habido relación sexual, ha habido un ingreso directo a través de una herida, un accidente. Generalmente podría ser en los médicos, ¿verdad? O en el laboratorio, pero no hay en la piscina, ni en el baño, ni en la toalla. Es 100% el contagio es directo. El treponema induce la formación de anticuerpos, pero no produce inmunidad. Por eso una persona que ha enfermado, ha curado, nuevamente puede volver a contraer, pero sí le quedan de recuerdo los anticuerpos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la historia, si quieren, de esta enfermedad? Fue frecuente en la antigüedad, la primaria, la secundaria, la terciaria, y estaba presente en todos los estratos sociales, desde la población más pobre hasta toda la jerarquía, los reyes, todos, y los curas, los obispos, los papas, todos se enfermaban, todos, todos. Este no respetaba clases sociales porque ya conocerán, ustedes me imagino que conocen la historia de esa época, ¿no es cierto? De la antigüedad y de la Edad Media. Entonces, por eso que los médicos, chicos, antes de la era de los antibióticos, los libros que escribían sobre estas enfermedades infecciosas, los escribían con tal detalle, sabían exactamente cuándo era el periodo de incubación, cuánto duraba, cuánto era la fase prodrómica, cuánto duraba la fase de estado, la fase de la convalescencia y cuándo morían aproximadamente, si es que era la enfermedad mortal. Entonces se conocía muy bien todo esto. Nosotros, por ejemplo, vemos la sífilis primaria y la secundaria, pero yo creo que nadie ha visto la sífilis terciaria, ¿verdad? Nadie, nadie, ni yo he visto. ¿Por qué? ¿Por qué se debe a que ya no encontramos la sífilis terciaria? Porque este es un germen tan sensible a los antibióticos, tan sensible, que necesita una dosis así bajita, bajita de la benzatínica, dense cuenta, una vez a la semana. Y cuando es sífilis primaria, incluso basta una dosis, ¿verdad? Entonces,
¿Quién no ha recibido un antibiótico por cualquier circunstancia? Por una faringitis, por una amigdalitis. Han hecho tanto abuso, por ejemplo, en la época del coronavirus dando antibióticos, que siendo viral no tenía sentido de utilizar, ¿verdad? Ningún sentido, pero que no solo es la penicilina la que ataca, sino que se puede utilizar macrólidos, se puede utilizar tetraciclina, se puede utilizar diferentes antibióticos y responden y matan a la sífilis. Entonces, esa es la razón por la cual no vemos casos de sífilis terciaria. La neurosífilis, la sífilis cardiovascular, etc. Entonces, después de la era de los antibióticos, bajó hasta 1950 y luego volvió a subir debido a diferentes situaciones, a la libertad sexual, a la promiscuidad, a fenómenos culturales acordes a cada sociedad y además problemas sociológicos, etc. En la actualidad, continúa todavía como un problema de salud pública en casi todos los países. Aquí tenemos una clasificación de la sífilis adquirida y la sífilis congénita. Adquirida, ya su nombre nos está diciendo, se la adquiere en la vida extrauterina, ¿verdad? Después del nacimiento, por contacto sexual, abuso sexual, y se subdivide en reciente, esta sífilis adquirida reciente y tardía, y además en sintomática y latente o asintomática. Y en la congénita es aquella sífilis que se adquiere intraútero, en la madre embarazada, ¿verdad? Esa es. Es transmitida por la madre al feto y se subdivide también en reciente y en tardía. En general, en reciente es esa que se adquiere los primeros días y se mantiene incluso un poco más, y la tardía viene a ser ya estas secuelas, generalmente lesiones óseas que no se vieron, que no se dieron cuenta, pero que aparecen después del segundo año de vida. El cuadro clínico, fíjense, en la sífilis primaria dura de 4 a 6 semanas, la sífilis primaria, y la lesión típica es el chancro sifilítico. Es esta úlcera, ¿verdad? Es una úlcera indolora, su característica es esta, no duele, por eso que no se preocupan, tiene bordes indurados, no duele y tiene adenopatías tan grandes, yo he visto tan grandes, así como verdaderos huevos, y no les duele, y son duras, y ahí están, y no les duele, entonces no hay mayor preocupación. La sífilis secundaria tiene un tiempo de duración de 4 a 6 semanas también, y aquí vamos a encontrar muchas lesiones mucocutáneas. Podemos encontrar la roceola sifilítica y probablemente lo que sí han debido ver en pacientes cuando han hecho infectología es el condiloma plano, ¿verdad? Ese condiloma plano o de la sífilis secundaria y las adenopatías generalizadas. La sífilis latente, después de que ha pasado este periodo de la sífilis secundaria, entra, si recuerdan ustedes, en un periodo así de bajada de la treponemia, baja al suelo y entra a un periodo de latencia, donde el paciente experimenta que se ha curado, no tiene ningún síntoma, no tiene huella de nada, está muy bien. Y esto puede durar varios años. Puede durar varios años, el paciente está así y solo se diagnostica en esta etapa con el laboratorio, con la presencia de los anticuerpos. Solo con el laboratorio yo puedo detectar. Luego del cual, digamos, si este no ha hecho nunca tratamiento, no ha tomado antibiótico o era de otra época, entrará a la sífilis terciaria, que es la neurosífilis. Esta neurosífilis era causante en esa época, en la Edad Media, en la Antigüedad, etcétera, de muchos casos de demencia particularmente, terribles. Además podía producir sorderas también,
Se dice que Beethoven tuvo sordera por sífilis, ¿no? Y que su última composición incluso la hizo ya así sordo. La sífilis cardiovascular, el goma sifilítico, etc. La sífilis congénita, ahora aterrizamos a lo que en realidad era, digamos, nuestro tema. Es la sífilis congénita, que es una infección del producto debido a un contagio de la madre sifilítica. La madre le pasa en forma vertical al producto, ¿ya? Esta sífilis congénita puede ocasionar muchas situaciones como muerte fetal intraútero. Ahí es un óbito fetal. Puede producir un aborto, parto prematuro o finalmente puede nacer el niño a término y morir posteriormente, y algunos no. Si sobrevive, hará una sífilis con síntomas, es decir, se notan los síntomas, vamos a ver qué síntomas hay. A eso se llama sífilis florida. O puede estar el paciente sin ningún síntoma. Nace de apariencia absolutamente normal y se denomina sífilis inaparente. ¿A qué creen que se debe que un niño nace con pénfigo palmoplantar, con rinitis, con hepatomegalia, todo, y otro nace de apariencia normal? ¿Por qué será? ¿O de qué depende? Depende de la etapa de sífilis que tiene, en qué etapa se encuentra la madre. Acuérdense que si está en la sífilis primaria, su treponemia está en el cielo, ¿verdad? En la sífilis secundaria sigue alta, pero hemos dicho que después de esto baja la treponemia, así, se pone por el suelo, es la etapa latente. Entonces, si la madre se embaraza en esta etapa latente, su treponemia está así bajito y también le pasa poquito al bebé. Por lo tanto, hará sífilis inaparente. Tiene sífilis, pero está bien. En cambio, si la madre contrae la sífilis durante el embarazo o está con la sífilis secundaria, ese sí tendrá síntomas. De eso depende de la etapa en la que se encuentra la madre. La causa de muerte en los bebés afectados, fíjense que es alta, es 40%. Es alta. La sífilis congénita se clasifica en reciente, que es desde pequeñitos, de recién nacidos, hasta los 2 años. Esta es reciente. Y la tardía, que ya les adelanté, es en niños mayores de 2 años. Generalmente estos niñitos nacieron como sífilis inaparente. O sea, tenían sífilis, pero digamos fue un fin de semana al hospital, no hizo control prenatal, nunca supieron que tenía sífilis, el niño nació de aspecto normal, se fue a la casa y de pronto notan que su nariz, por ejemplo, se le aplana, o el pie, la tibia en sable, o nariz sencilla de montar, y ven, y era una secuela, digamos, de esta sífilis congénita, ¿no? Entonces es debido a esto. Entonces la sífilis tardía son en niños mayores de 2 años o más. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la sífilis reciente? Fíjense, hay lesiones en piel que vamos a describir el 60%, lesiones en huesos 82%, es entre lo más frecuente. Afectación del sistema nervioso, fíjense qué alto, chicos, 60%. Otros lesiones viscerales, 30%, hígado, vaso, pulmones, linfadenopatías, 50%, alteraciones hematológicas, anemia, un 90%, pero como gran parte sufre, la incidencia es alta de anemia, nunca piensan que podría ser sífilis, ¿verdad? Si solo tuviera anemia. O trombocitopenia en el 40%. Lo que quiero que les quede claro, queridos, que un niño puede tener todos estos síntomas o puede tener 1, 2 o 3, ¿ya? O puede no tener nada y ser inaparente. Esto es variable.
Y eso depende de la treponemia que tiene ese niño. Entonces, al hablar de las lesiones mucocutáneas, fíjense, está en el orden de incidencia. Esto es lo más frecuente. Le sigue esto y así. Está en el orden de frecuencia como está en el libro. La lesión más frecuente es el pénfigo palmoplantar. ¿Cómo es el pénfigo palmoplantar? Es una palmo, quiere decir que aparece en la palma de las manos y en la planta de los pies solamente, en ninguna parte más puede ocurrir. ¿Y qué es? Vesícula es chiquita, ¿verdad? Es como una especie de ampolla de más o menos un grosor de medio centímetro y puede tener un alto de 1 centímetro, 2 centímetros. He visto incluso casi así cerca de 3 centímetros. Y tienen un contenido, eso levantado, porque es anchito, ¿verdad? Y largo. Eso levantado y tiene un contenido lechoso purulento. Y ahí adentro están pululando millones de treponemas. Entonces, fíjense, treponemas activos. Si yo atendiera sin guantes y me hago un corte, ahí me entra, me contagio. Ese es un accidente, es vía directa, ¿ya? Entonces, ese es el pénfigo palmoplantar. Muchas veces es lo único que tiene el paciente. La siguiente en frecuencia es la rinitis serosanguinolenta. Es decir, es un moquito claro mezclado con sangre. Así como líquido ceroso mezclado con sangre. Se ubican, ¿verdad? Y está chorreando esto. Muchas veces se fueron al día siguiente. El primer día no le hacen mucho caso porque piensan que tal vez es la sangre del parto, etcétera. Pero cuando regresa, dice la mamá, le sale un moco con sangre. Y entonces ahí nos damos cuenta, hay que hacer inmediatamente, digamos, esto, ¿no? Puede haber, esto ya hasta aquí, el pénfigo palmoplantar y la rinitis serosanguinolenta son las dos lesiones más frecuentes. Las fisuras anales y bucales, aquí, y en el periorificiales, y en el anito, son extremadamente raras, lo mismo que las lesiones maculopapulares del cuerpo. Esas también son raras, ¿ya? Las dos primeras son de las lesiones cutáneas las más frecuentes. Las lesiones viscerales más frecuentes, la hepatomegalia. Cuando nacían, veíamos esos niños que nacían con esas sífilis floridas re mal, edematosos, histéricos, anémicos, con un abdomen así distendido, a expensas del gran crecimiento del hígado. Entonces, fíjense que este niño con sífilis congénita puede presentar hepatomegalia y esplenomegalia. Gracias a esto, la sífilis congénita entra al TORCH. ¿Se acuerdan del TORCH? ¿Verdad? ¿Cuáles son? Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus y en otros entra sífilis congénita, entra Chagas, en otros. Eso es parte de la O, ¿ya? Del TORCH, porque la T es toxoplasmosis, ¿no es cierto? La O es otros, ahí entra, en otros. Puede haber neumonitis dándome una neumonía intersticial y puede haber síndrome nefrótico. Les cuento que el síndrome nefrótico muchas veces es lo único que tienen. Y el síndrome nefrótico se caracteriza porque ese niño nace edematizado, anémico, se hace un laboratorio de pruebas de función renal, están terribles, y hay proteinuria masiva en ellos. Ese es el síndrome nefrótico que ocurre en los niñitos. Las lesiones óseas. Las lesiones óseas, igualmente, queridos, está en orden de incidencia de lo más frecuente. Lo más frecuente es la periostitis. Lo número 1 es lo más refrecuente. Le sigue osteocondritis, osteoporosis y la pseudoparálisis de Parrot, porque fue un médico llamado Parrot que describió por primera vez que estos niños de apariencia, fíjense, estaban tan mal que estaban tan mal que su parto era distóxico, muchas veces los jalaban
y se fracturaba un brazo o el fémur. Y entonces por el dolor estos niñitos no movían esta extremidad fracturada. Y entonces se pensaba en esa época antigua que era por una parálisis, así como las parálisis que han debido llevar que puede haber en el recién nacido, ¿no? Y por eso se llamaba pseudoparálisis de Parrot y se quedó así, pero se sabe que es por fractura de huesos largos, con inmovilidad por el dolor, ya es por fractura, estaba osteoporótico, todo. Las alteraciones hematológicas, la anemia que me presenta una baja de glóbulos rojos con una palidez intensa y con edemas. Y la trombocitopenia que puede acompañar de lesiones hemorragíparas de cualquier naturaleza, como petequias, púrpuras, hematomas, de todo, sangrados a todo nivel. Alteraciones del sistema nervioso central y otras manifestaciones clínicas. Fíjense, puede producir en el sistema nervioso central leptomeningitis sifilítica, sífilis meningovascular, y esto se acompaña al ser una verdadera meningitis con alteración del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando yo veo un niño con pénfigo palmo plantar, digo, y no le han hecho a la madre, yo debo decir, debo hacer, uno, BDRL a la madre, BDRL al niño, sacar una placa de rayos X de huesos largos para ver la periostitis, que es una separación de la capa externa, así un hilito negro, y debo hacer una punción lumbar, porque el 60% pueden tener. Hago punción lumbar. Y si en la punción lumbar encuentro, no voy a encontrar bacterias, nada, pero encuentro un incremento de la celularidad, etcétera, está alterado el líquido, está haciendo una meningoencefalitis, una leptomeningitis sifilítica. En los ojos puede haber corioretinitis, uveitis, chancros palpebrales, glaucoma, y puede producir también desnutrición intrauterina por este retardo del desarrollo intrauterino. Obviamente, ya saben ustedes que estos tienen apariencia de total demacrados, piel arrugada, histérica, amarillenta, así como de un anciano. ¿Cómo planteo el diagnóstico? Con la clínica, si se fijan, los signos y síntomas, si es que tienen, ayudan mucho al diagnóstico. Son sencillos también. El diagnóstico, si tiene sencillo, tal vez se nos pasa el inaparente porque no hemos tenido tiempo de hacer, ¿verdad? Pero si hay signos, el diagnóstico es simple. La clínica, el antecedente epidemiológico en la madre, encontrar a la madre BDRL positivo, y puedo hacer con el BDRL o con el RPR o ver la visualización directa en campo oscuro, que nadie lo hace, que es CAR. Hace lo más simple, el BDRL o RPR. ¿Cómo es el tratamiento? La droga de elección, ya saben ustedes, es la penicilina. Pero no es la penicilina benzatínica. Esta es sífilis congénita. Y la droga de elección es la penicilina sódica. ¿Por qué no puedo dar benzatínica o procáinica? Díganme ustedes. No atraviesa la barrera hematoencefálica ni la benzatínica ni la procáinica. Esa es la razón. Entonces, la que atraviesa es la penicilina sódica, y como la frecuencia es alta, te da esto, ¿ya? Entonces, penicilina sódica por 10 a 14 días, cada 12 horas los primeros 7 días, ya saben eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego cada 6 horas por la vía endovenosa. La inaparente te da a una dosis, fíjense, de 150,000 unidades internacionales kilo peso día de penicilina sódica, y la sintomática o con alteración del sistema nervioso central, 300,000 unidades internacionales kilo peso día cada 6 horas por la vía endovenosa. ¿Cuándo puedo utilizar penicilina benzatínica? ¿Cuándo podré utilizar? En la sífilis adquirida bien y en un niño grande mayor a los 2 años en general, porque ya tiene una buena masa muscular y ya camina.
¿Ya? Listo.